Muy buenos días, amados hermanos y amigos, reunidos aquí en Valparaíso, Chile. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. También reciban saludos de mi esposa, Erika, y que Dios nos bendiga grandemente en esta ocasión con su palabra. Leemos en Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Babilonia, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días,
y nos des legumbres a comer, agua y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es poniendo en el corazón no contaminarse. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Daniel y sus compañeros Ananías, Misael, Azarías y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales les cambiaron también el nombre. Vean, juntamente con Daniel, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En Babilonia, pues ofrecían al Dios de los babilónicos esos sacrificios de esos animales, y luego comían esos animales, la carne de ellos, pero habían sido sacrificados a ídolos y luego los comían. También en el tiempo de San Pablo también hacían lo mismo en los diferentes territorios, y por eso después Pablo, ya bajo la gracia, Pablo dice, el ídolo es nada. O sea que San Pablo, pues ya después, al encontrarse en una nueva dispensación, nos dice que por la oración todo es santificado. Pero en el tiempo aquí de Daniel, ven ustedes, todos esos animales eran ofrecidos a los ídolos, sacrificados a los ídolos. Estos animales que se usaban para comer después en la casa del rey, en el reino allá, y todo pues giraba alrededor de la religión babilónica. Por lo tanto, todo lo hacían en esa forma. O sea que la situación para Daniel y sus compañeros era difícil, ya que Dios había establecido no comer cosas sacrificadas a los ídolos y no comer tampoco animales
inmundos y así por el estilo. Ahora, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Belsasar, que es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, esos son los nombres que le dieron allá en Babilonia a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y ahora, estos jóvenes eran de la tribu de Judá, eran príncipes, eran personas que tenían una posición muy importante y habían sido enseñados en la sabiduría de los hebreos y luego son llevados a Babilonia y son enseñados allá en la sabiduría babilónica. Y Dios les dio sabiduría y conocimiento a tal grado que el rey los encontró 10 veces más sabios que los sabios que él tenía allá en Babilonia. Estos 4 jóvenes cubrían todos los campos de la sabiduría, aún la astrología y todas estas cosas. Y Daniel, vean ustedes, interpretaba sueños y también tenía sueños. O sea que Daniel era un profeta, aunque era un joven. Y esto es una lección muy bonita para los jóvenes. Vean cómo la juventud no debe contaminarse con el pecado en el mundo, sino que debe proponer en su corazón no contaminarse, sino servir a Dios conforme a su palabra. Estos son jóvenes príncipes, o sea que no son jóvenes pobres, ni jóvenes que no tienen estudios, sino jóvenes que son bien preparados, jóvenes sabios, y un joven sabio propone en su corazón no contaminarse. El ignorante es el que se contamina y no sabe los problemas que se está buscando. Ahora, estos jóvenes sabios de buen parecer y con esta posición tan importante en medio del pueblo hebreo, príncipes, luego después pasan a Babilonia y son personas importantes también allá. Y miren, el reino babilónico, miren cómo el rey Nabucodonosor lo dirigía, y cuando llegaron estos jóvenes y ocuparon una posición importante en el reino babilónico, fue de ayuda para el rey Nabucodonosor. No encontraron personas más sabias que estos 4 jóvenes. Y la provincia de Babilonia fue gobernada por Daniel. O sea que vino a ser el gobernador de la capital. Y sus ayudantes eran sus compañeros. Fueron colocados en posiciones bien importantes en toda la provincia. O sea que la parte de gobernación del imperio babilónico tuvo muchas ventajas a causa de que tenía un profeta como gobernador de la capital, al cual el rey Nabucodonosor consultaba cuando tenía necesidad de conocer cosas importantes como sueños o visiones que pudiera él tener, o cosas con relación a su reino y el futuro de su reino. Vean, todo esto lo controlaba ¿quién? El profeta Daniel. Pues el profeta Daniel no solamente fue colocado sobre Babilonia como el gobernador, sino que también Daniel fue colocado como jefe de todos los sabios, de todos los magos, de los astrólogos de todo el mundo. O sea que no había ninguno como Daniel. Y vean
Daniel es el que escribió el libro del Apocalipsis. Cualquier persona me dice, y no fue Juan. En el Antiguo Testamento fue Daniel. El Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro de Daniel. Y el Apocalipsis del Nuevo Testamento, pues es el libro de Apocalipsis que escribió el apóstol San Juan, el cual le fue mostrado en visiones, y Juan lo escribió. Le fue mostrado en visiones por el ángel del Señor Jesucristo, y a Daniel le fue mostrado por el arcángel Gabriel. Ahora, vean la bendición tan grande que tuvo este joven Daniel, el cual desde joven estuvo ministrando como profeta, y ministrando como profeta entre los gentiles. Ahora podemos ver que él no se contaminó con la comida del rey. Pues no comió cosas sacrificadas a los ídolos, al dios babilónico del imperio babilónico. Recuerden que los imperios, los reinos, siempre han tenido la religión del Estado, como le llaman. Y aquí Daniel no se contaminó con la comida que era ofrecida a el dios de la religión babilónica. La religión babilónica, vean ustedes, estaba establecida en este imperio babilónico, pero esto de la religión babilónica comenzó allá con Nimrod, que fue el que estableció Babilonia, allá en el Génesis, y por ahí fue que comenzó todo esto allá en Babilonia. Vean aquí, en la historia de la descendencia de los hijos de Noé, encontramos lo siguiente. Dice capítulo 10 del Génesis: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, o Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua y conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, esto es el otro hijo de Noé. Los hijos de Cam: Cush, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cush pues es el hijo mayor de Cam. Los hijos de Cush: Seba, Ávila, Sabta, Ramá, Sabteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea que llegó a ser el primer rey en la tierra, con su ejército y con una nación establecida.
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Ahora vean ustedes que Nimrod fue el primer poderoso, el primer rey en la tierra después del diluvio. Y dice que su reino, el comienzo de su reino, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel fue el comienzo de su reino y Babel es Babilonia. Ahora miren de dónde viene Babilonia. Y luego, para el tiempo del profeta Daniel, encontramos que Dios le mostró al rey Nabucodonosor una imagen, o sea, una estatua, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué significaba esa estatua? Eso era lo que quería saber el rey Nabucodonosor. Y aún el sueño se le había olvidado al rey y pedía que alguien viniera para darle a conocer el sueño y la interpretación, cosa que ningún rey antes había pedido. Porque él quería saber qué significaba ese sueño. Y también muchos desearían conocer el significado de ese sueño en toda su plenitud. Y aunque muchos han conocido parte del sueño, o sea, parte de lo que significa el sueño, pero no han podido conocer todo el significado del sueño y cómo se estará cumpliendo la parte final del sueño. Porque la parte final del sueño, pues es los pies de hierro y de barro cocido. Comienza con la cabeza y termina en los pies. Y esa estatua representa el reino de los gentiles. Y este reino de los gentiles, mire, ¿quién lo originó? Nimrod, allá. Y viene por la línea de Cam. Así es que podemos ver cómo el reino de los gentiles está conectado a Nimrod, que fue el primero. Y luego, más adelante, ahí mismo en Babilonia, surgió el reino de Nabucodonosor. Y ahí comenzó el tiempo de los gentiles. Y ahí comenzó el reino de los gentiles, el cual, en este tiempo final, se encuentra ¿dónde? En los pies de hierro y de barro cocido. O sea que el reino de los gentiles no ha crecido en nada. No ha crecido en gloria, no ha crecido en valor, sino que ha ido devaluándose en todos los sentidos. De oro a plata, la devaluación es mucha. Usted tiene una libra de oro y una libra de plata, ¿qué vale más? Si le dicen escoge entre una libra de plata y una libra de oro, usted coge la libra de oro con una mano y la de plata la bota con la otra mano y se queda con la de oro. Y luego de plata a bronce, pues la plata vale más. Y de bronce a hierro, pues el bronce tiene más valor. Y luego, de hierro a hierro y barro cocido,
¿ven? Se ha ido devaluando, perdiendo el valor, el reino de los gentiles. Ha ido cayendo. Ahora vean ustedes, estas son diferentes etapas por las cuales pasaría el reino de los gentiles. Y Dios ordenó a los hijos de Israel no contaminarse con las religiones paganas, no contaminarse con comidas sacrificadas a ídolos. Y cuando el pueblo hebreo desobedeció y ofreció sacrificios a ídolos y comió comidas sacrificadas a ídolos, desagradó a Dios, porque estaban ofreciendo sacrificios a ídolos, y eso es ofrecer sacrificios a los demonios. Ahora miren todo lo que el imperio de los gentiles ha tenido, y miren cómo eso se extendió hacia las diferentes naciones. Pero Dios ha estado guardando al pueblo hebreo, aunque el pueblo hebreo se ha descuidado en diferentes etapas, como en el tiempo de Acab, tuvo un rey idólatra que se casó con una gentil idólatra y estableció en Israel también la religión idólatra de Jezabel. Y entonces, ven ustedes, Jezabel llevó a cabo una guerra religiosa en contra de la religión hebrea, y con la ayuda del rey, que se convirtió a la religión pagana e idólatra de Jezabel, persiguieron a los profetas de Dios y también destruían a los sacerdotes de Dios, y contaminaron al pueblo hebreo y contaminaron también la religión hebrea. Y para el tiempo de Acab, Dios le dio un profeta, al profeta Elías, el cual se mantuvo firme sin contaminarse con la religión pagana que había sido introducida por Jezabel y con el consentimiento del rey Acab. El rey Acab era un hebreo, pero Jezabel era una gentil. Y ahora podemos ver que Elías se mantiene firme y continúa predicando la palabra de Dios como le fue dada al profeta Moisés, y mantiene su mensaje en contra de la religión pagana, en contra de los ídolos, en contra de todo lo que es contrario a la religión hebrea. Y estaban persiguiendo a Elías. ¿Quién estaba persiguiendo a Elías? Jezabel y Acab. Acab a petición de Jezabel, porque querían acabar con la religión hebrea. Quieren hacer de la nación hebrea una nación pagana como las demás naciones paganas. Llegó a tal grado la situación para el profeta Elías que en una ocasión se fue huyendo, luego de haber acabado con 450 ministros, sacerdotes de la religión pagana de Jezabel, 450 profetas o sacerdotes de Acera y 400 de Baal, o sea, 850. Y ahora Jezabel, cuando supo lo que Elías había hecho allá en el monte, dice la Escritura que le mandó a decir
que para el otro día ella iba a tener a Elías en la misma forma en que él había hecho con los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y lo mandó a buscar preso, pero Elías se fue huyendo y se fue. ¿Hacia dónde? Hacia el monte Sinaí, a donde Moisés había recibido la ley. Al monte Horeb o monte Sinaí se fue, pues él, siendo un representante de la ley de Moisés, se fue a donde había Moisés recibido la ley. Y allá se escondió en una cueva. Pero antes de llegar allí, había tenido ya unas experiencias también, porque cuando iba camino al monte Sinaí, iba por el desierto, iba solo y viajando porque dejó a su siervo en un sitio y se fue solo. Se sentó debajo de un enebro, dice la Escritura, y deseó morirse. Miren hasta donde llega algunas veces la situación, la apretura y la desesperación de un hombre con un ministerio de profeta. Y ya él no encontraba qué más hacer. A tal grado que Elías ya se encontraba solo. Habían matado a los profetas de Dios y Elías era el único que quedaba y lo estaban buscando para matarlo. Y se acostó a dormir. Pero vino un ángel y lo despertó. Y cuando Elías miró, vio una torta en el fuego ahí, cocida al fuego o asada al fuego ahí. Y cuando uno despierta y tiene hambre y ve algo así, que alguien ya le encendió la cocina, la estufa, y le tiene algo ahí cocinándose, pues se pone uno muy contento. Y también vio una vasija de agua, así es que tenía agua para tomar y para pasarse en la cara, lavarse uno la cara también y despertar bien, así es que tenía todo eso. Y un ángel le había traído todo eso. Bien, Elías no tenía ya a su sirviente, al siervo. Vean, en el Antiguo Testamento los profetas tenían una persona que les ayudaba. En todo tenemos a Moisés. ¿Saben quién era el ayudante de Moisés? Oseas, hijo de Nun, que después vino a ser ¿quién? Josué. ¿Saben quién era el ayudante de Elías después que le regresó? Eliseo. Y vino luego a tener el ministerio que había tenido Elías. Así por el estilo ustedes se encuentran. Y luego Eliseo tuvo también un siervo. Ese fue Giesi y no se portó bien y tuvo problemas. Quiso aprovecharse para obtener ganancias, dinero, cuando Naamán fue donde Eliseo, porque Naamán era leproso, y Eliseo le ordenó, le dijo: métete 7 veces al Jordán y será limpio. Pero se molestó Naamán y dijo: pero no hay ríos mejores allá en Siria que este acá en Israel, para que yo me meta aquí en este río todo sucio, cuando allá hay ríos limpios. Y los siervos de este general sirio le dicen: pero ¿y si él te mandara a hacer otra cosa? ¿La harías?
una cosa más grande, bien importante, ¿la harías? Sí. Pues entonces, ¿por qué no te metes las 7 veces que él dijo? Eso es algo sencillo. Y lo convencieron, se metió 7 veces y salió limpio. Miren cómo Dios simplifica todas las cosas para el ser humano. Si Eliseo le hubiera dicho, tienes que estar en la cama 30 días y todos los días tienen que machacar hojas de esto y de lo otro y de lo otro y de lo otro y mezclar todo eso con miel y cubrirte todos los días así, pues lo hubiera hecho. Pero ahora le dice, métete al río. O sea, con un baño ahí, bañándote 7 veces ahí, se te va a quitar todo eso. Y lo hizo. Y así sucedió. Porque no es que las aguas del Jordán tuvieran virtudes. Es la palabra hablada. Porque esa palabra es una palabra creadora. Y Dios guió al profeta Eliseo para que le dijera que se sumergiera 7 veces en el Jordán y sería sanado. Ahí tenemos el simbolismo. El simbolismo, ustedes encuentran en el Antiguo Testamento que en muchas ocasiones para suceder las cosas se hacían ciertas cosas. Esas ciertas cosas es el simbolismo. Ahí, por ejemplo, Moisés extendía su vara y hablaba y las cosas sucedían. ¿Por qué? Porque esa vara representaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra creadora. Y así por el estilo ustedes encuentran un sinnúmero de cosas que son hechas y de cosas o instrumentos que son usados. Y es porque ahí está el simbolismo presentado. Ahora, en este caso del profeta Eliseo, vean ustedes cómo le fue dado lo que tenía que hacer. Y ahí, bajo ese simbolismo, vean ustedes, obtuvo lo que él quería. Y ahora, vean ustedes cómo la iglesia del Señor Jesucristo se sumerge por 7 etapas en la sangre de Cristo. O sea, la iglesia pasa por 7 etapas para en el día postrero luego obtener ¿qué? La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Podemos ver que todos estos simbolismos en los cuales aconteció algo real, pero todo eso después es tipo y figura de lo que ha de venir. La lepra representa el pecado. ¿Ven? Así es que después de estas etapas de la iglesia viene la limpieza, la sanidad física también para cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Viene el nuevo cuerpo. Ahora podemos ver
cómo esto de los profetas de Dios, lo cual aparece a través de toda la historia bíblica, lo cual para muchas personas es un misterio, pues no pueden comprender por qué ciertas personas tienen acceso a Dios y a tener estas experiencias y otros no. Es que los profetas que Dios envía para cada edad o cada dispensación son personas que vienen con un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y un espíritu teofánico de la sexta dimensión es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y por consiguiente, vienen con las dos conciencias juntas. Y por eso es que encontramos estos profetas como Elías, Eliseo, también el profeta Daniel, y todos ellos que podían ver en otras dimensiones y podían entender. Y luego podían dar a conocer el significado de lo que ellos habían visto. Y podían interpretar sueños también. O si el sueño no lo recordaba la persona, entonces podían ir y lograr conseguir el sueño. O sea, ver el sueño de nuevo y luego también obtener la interpretación y dársela a la persona, como lo hizo Daniel con el rey Nabucodonosor. Ahora, cuando un rey veía que en un hombre había un espíritu de parte de Dios enviado, un espíritu de profeta, decía: hay espíritu de Dios en esa persona. Y seguida tomaban a esa persona, le pedían a esa persona que permaneciera con ellos y lo colocaban en una posición bien alta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en esa persona y por consiguiente la bendición para ese reino estaba ahí. Por eso los reyes de aquellos tiempos, ven ustedes, eran más sabios que algunos reyes de nuestro tiempo. Ahora, este rey Nabucodonosor era muy sabio en ese sentido, pues se encontraba en la etapa de la cabeza de oro del reino de los gentiles. A medida que el reino de los gentiles ha ido decayendo a través de sus diferentes etapas, han ido perdiendo también los reyes representantes de ese reino de los gentiles, han ido perdiendo esa sabiduría. Pero, vean ustedes, los hijos de Dios, tanto del pueblo hebreo como de entre los gentiles, son amonestados por Dios para no contaminarse y permanecer firmes, amando a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y así permanecer agradando a nuestro Dios. Elías fue también uno de los que se mantuvo firme, sirviendo a Dios sin contaminarse. Y aunque él creía que él era el único que había quedado, miren ustedes, Dios tenía más personas que habían quedado firmes siguiendo el mensaje de Elías, que era el mensaje que los mantenía firmes en el mensaje de la dispensación de la ley, el mensaje que Dios dio por medio del profeta Moisés. Ahora, cuando a Elías ya se le habían acabado las fuerzas y sus esperanzas para continuar en la tierra y vio su vida en peligro, porque ya lo estaban buscando para matarlo, ya estaba sentenciado a muerte por la reina Jezabel y el rey Acab,
encontramos que ya no podía tener su sirviente, o sea, su siervo, y lo dejó en cierto lugar. Pero miren, Dios le mandó un ángel para que le sirviera, le cocinara una torta y le trajera una vasija de agua. ¿Dónde consiguió la harina para la torta? ¿Cuántos les gustaría saber? Pues esperemos que estemos en el reino milenial y les vamos a preguntar a Elías y también al ángel que le trajo esa torta y le trajo el agua también. No sabemos si la hizo con maná, del mismo que descendía cada día durante los 40 años que el pueblo hebreo estuvo por el desierto. Luego que Elías comió, luego se acostó de nuevo a dormir, durmió no sabemos cuántas horas, y luego el ángel Elías. Y luego vio de nuevo una torta cocida y también agua, y comió. Y luego se levantó y caminó con ese alimento, con lo que había comido, 40 días. Así es que parece que no era de maíz la torta, porque la de maíz como que si comemos hoy, ya mañana tenemos hambre. Así es que pudo ser de ese maná o de algo superior. Ese misterio lo vamos a conocer cuando ya estemos transformados. Y si es posible que un hombre coma 2 comidas, como pasó con Elías, y después pueda estar 40 días sin comer. Todas las naciones quisieran tener esa clase de alimento. No habría problemas como los hay en la actualidad en algunas naciones, que no hay alimento para suplir todas las necesidades de esas naciones. Ahora, Elías luego llega al monte del Sinaí, el monte de Dios, se queda allí en una cueva. De allí él no quería salir más, quería mejor que Dios se lo llevara, pues él deseaba morir. Así es que probablemente pensó, si voy a morir, quiero morir donde Dios le apareció a Moisés, le dio la ley, y donde estaba Dios y todos esos millares o miles de ángeles ahí presentes. Porque la ley fue dada, ¿por qué? Por comisión de ángeles, dice San Pablo. Y allí pues Elías, sabiendo que aquel monte era un monte donde Dios estaba y se manifestó a Moisés, Elías quería terminar su vida allí, terminar su ministerio, terminar todo allí. Pues o pensó en morirse, o que los ángeles de Dios se lo llevaran desde allí. Pero miren, no era desde el monte Sinaí que Dios se iba a llevar a Elías, sino desde otro lugar. Ahora Elías tuvo la experiencia de esas 4 manifestaciones allí, que fueron vistas por Elías, pero en ninguna de ellas estaba Dios, excepto en la cuarta, que era el silbo apacible. Algunas personas piensan que si Dios está presente y está manifestándose, tiene que ser en una forma que sea con mucho ruido, mucho alboroto. Pero miren, decía, pero en las diferentes, por ejemplo, en el terremoto, en el viento recio, en el fuego, dice, pero allí no estaba Jehová. Pero luego cuando
Elías escuchó un silbo apacible. Allí sí estaba Dios. Y Elías salió y Dios le habló. Dios le habló en el silbo apacible al profeta Elías. ¿Y saben ustedes una cosa? Nosotros estamos viviendo una etapa en donde estamos escuchando un silbo apacible. No es de ruidos, de alborotos y de cosas, sino el silbo apacible donde la voz de Dios nos habla directamente a nuestra alma. Y nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu están atentos en ese silbo apacible a la voz de Dios, a lo que Él nos habla en este tiempo final. Y Él nos habla directamente a nuestra alma, ya no desde el monte Sinaí, sino desde el monte de Dios, el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Estas otras manifestaciones del terremoto, el viento recio y el fuego han sido en las edades anteriores, como la edad luterana, la edad wesleyana y la edad pentecostal, que corresponden a esas edades como las que están representadas en el libro del Apocalipsis, llamadas aquí por sus nombres en estas diferentes edades. La edad luterana está representada en Sardis, en la iglesia de Sardis. La edad wesleyana está representada en la iglesia de Filadelfia, y la edad pentecostal está representada en la edad de la Odisea. En esas diferentes edades fueron cumplidas esas etapas del terremoto, del viento recio, del fuego, pero luego viene la etapa del silbo apacible, en donde se escucha la voz de Dios en la edad de la piedra angular, y en donde Él nos habla todo lo que nosotros necesitamos conocer en este tiempo final. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Nosotros estamos viviendo en la etapa del silbo apacible para estar escuchando la voz de Dios en la edad de la piedra angular, en el monte, no Sinaí, sino en el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Fue en la cúspide del monte Sinaí a donde Moisés subió y donde Dios le habló. Y es en el monte de Sión, en la cima, en la cúspide del monte de Sión, donde Dios habla en este tiempo final. Por eso Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá. Como llamó Moisés y le dijo que subiera arriba a la cúspide del monte, ahora llama a su iglesia para hablarle, y llama también a Elías y llama a Moisés. Miren, ¿dónde fue llamado Moisés? En el monte Sinaí, para Dios hablarle, a la cúspide del monte. Y en la cúspide del monte de Sión, que es la iglesia de Jesucristo,
es llamado Moisés y Elías. O sea, los ministerios de los dos olivos son colocados ahí para recibir la palabra de Dios y darla al pueblo. Darla al pueblo, a los escogidos de Dios. Vamos a ver aquí qué fue primero, es lo que estaba buscando. Aquí primero fue el viento fuerte, después el terremoto, después el fuego y por cuarto el silbo apacible. Quería darles el orden correcto. Eso está en 1 de Reyes capítulo 19, verso 11 al 13. Ahora, miren ahí en el monte Sinaí, también Dios le dijo a Elías quién sería su sucesor. Le dijo que sería Eliseo. Y también le dijo quién sería el rey, próximo rey de Siria y el próximo rey de Israel. Y le dijo, ve y unge. Dice, ve y unge a Asael. Dice, y le dijo, verso 15 del capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿De quién fue? Del último que le habló, de Eliseo. Y cuando se va del monte Sinaí para cumplir lo que Dios le prometió, con el primero que se encuentra fue ¿con quién? Con Eliseo. Vean cómo los postreros son primeros. Y vino a ser Eliseo el ayudante de Elías y luego el sucesor de Elías. Y cuando ungió a Elías a Asael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel, no aparece que Elías, antes de irse en el carro de fuego, ungiera a estos reyes, a estas personas por reyes, sino que lo hizo después Eliseo. Pero, por cuanto la comisión le tocaba a Elías, le fue dada a Elías, siendo que el espíritu y virtud de Elías vino sobre Eliseo en una doble porción, pues todavía el ministerio de Elías estaba en la tierra, pero estaba en otro hombre. Eliseo fue, en cuanto al ministerio, Elías. El ministerio de Elías había pasado a otro hombre, como también más adelante Juan el Bautista fue el Elías que había de venir preparándole el camino al Señor como precursor de la primera venida de Cristo. El ministerio de Elías pasó a Eliseo y de Eliseo después pasó a Juan el Bautista y de Juan el Bautista después pasó al reverendo William Branham. No importa qué lapso de tiempo, de años o de siglos pase de un ministerio al otro, el ministerio de Elías ha estado en el programa de Dios para ser manifestado 5 veces. Y ya hemos visto 4 manifestaciones. Y la 5ª manifestación es como uno de los 2 olivos. Y para este tiempo final viene en el ángel del Señor Jesucristo, como también el ministerio de Moisés por segunda ocasión viene en el ángel del Señor Jesucristo. Y también el ministerio de Jesús viene en el ángel del Señor Jesucristo para este tiempo final. Pero el ángel de Jesucristo ni es Elías Tisbita, ni es Moisés, ni es Jesús. Es un hombre de este tiempo en el cual el Espíritu Santo vendrá manifestado, operando
esos ministerios. Por eso, cuando Juan el apóstol quiso adorarlo, el ángel dijo que no lo hiciera. No aceptó esta adoración y le dijo: adora a Dios. Ahora podemos ver cómo a través de la historia del pueblo de Dios, tanto del pueblo hebreo como de la iglesia de Jesucristo, Dios ha establecido y ha colocado en el corazón de sus hijos que no se contaminen. Y ahora, así como Daniel y sus compañeros no se contaminaron con la comida del rey, y por consiguiente no se contaminaron con la religión pagana babilónica. Así también, en todo el Antiguo Testamento, los que sirvieron a Dios se mantuvieron sin contaminarse. En el tiempo de Elías, Elías creía que él era el único que había quedado, pero Dios en el monte Sinaí le dijo que no era así. Elías le dijo, cuando Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Han matado a todos sus profetas y yo solo he quedado, y me buscan para matarme. Dios le dice: Elías, yo tengo 7,000 personas, 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal, que no se han contaminado con la religión de Baal, la cual Jezabel había establecido en medio del pueblo hebreo como la religión oficial del gobierno, y había echado a un lado la religión del pueblo hebreo, el judaísmo, y había establecido la religión pagana. Ahora vean cómo el mismo rey, siendo un hebreo, se había contaminado y había venido a cambiar su Dios por el Dios de una religión pagana. Pero ahora Dios le dice a Elías: tengo 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal, ni han besado a Baal tampoco. Y Elías pensaba que estaba solo. Siempre cuando llegan las etapas difíciles para un mensajero de Dios, él se siente algunas veces como que él solo ha quedado. Aunque, miren ustedes, Elías era el único que había quedado como profeta de ese nivel. Pero habían creyentes en su mensaje y en su ministerio. Este era el grupo de Elías. Diríamos, esa era la congregación de Elías, los seguidores de Elías. Y Elías siempre ha tenido su gente. En su primera manifestación, en su segunda manifestación, también el grupo de Eliseo es el grupo de Elías, porque es el ministerio de Elías por segunda vez manifestado. Luego, por tercera vez, los seguidores de Elías eran los seguidores de Juan el Bautista. El Elías que había de venir en aquel tiempo precursando la primera venida de Cristo. Y después, los seguidores de Elías, muchos de ellos vinieron a ser seguidores de Cristo, de Jesucristo, de aquel al cual él le había preparado el camino. Y era lo correcto, todos los seguidores de Elías ser seguidores del Mesías, ser seguidores del precursado. Luego llegamos a este tiempo en donde Dios envió a Elías por cuarta ocasión, el cual fue el reverendo William Branham con el ministerio de Elías por cuarta ocasión manifestado en él, precursando la segunda venida de Cristo. Y tuvo sus seguidores. Y esto era lo correcto para su tiempo, seguir
el ministerio de Elías, que estaba dando la palabra de Dios para su tiempo y preparando al pueblo para la segunda venida de Cristo. Y después todos los seguidores de Elías en su cuarta manifestación están llamados a seguir lo que él dijo que vendría después de él. Y con la venida de lo que le prometió que vendría después de él, vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles. Y esto es la venida del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en el día postrero. Y con él vienen sus ángeles, que son los dos olivos. Son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero y en el fin del siglo. Los ángeles enviados para llevar a cabo la cosecha del día postrero y del fin del siglo. Y esto es la venida del Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero en el tiempo final, operando los ministerios de Elías por quinta ocasión, de Moisés por segunda ocasión y de Jesús por segunda ocasión. Pero el ángel del Señor Jesucristo ni es Elías literalmente, ni es Moisés literalmente, ni es Jesús literalmente. Pero en él estarán manifestados los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por segunda vez. ¿Por qué? Porque en él estará manifestado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo, y él es el único que tiene ministerios. Él fue el que operó esos ministerios en los profetas del Antiguo Testamento, y el ministerio de Elías también lo operó por cuarta ocasión en el reverendo William Branham. Por lo tanto, el ángel del pacto, viniendo en el día posterior manifestado en su ángel mensajero, tiene todos los ministerios. Y no solamente el ministerio de Elías y el de Moisés y el de Jesús, sino todos los ministerios que fueron manifestados en los diferentes profetas. Pero tenemos la promesa que estará manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y esto es nada menos que una manifestación del Espíritu Santo obrando en la forma en que obró con Elías en sus diferentes manifestaciones, o sea, como obró con Elías Tisbita, y como obró con Moisés, y como obró con Jesús. Obrando en esas tres formas, estará manifestando el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús. Y por cuanto el ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional y el ministerio de Jesús es un ministerio dispensacional, entonces tiene que ser por medio de un mensajero dispensacional. Ahora podemos ver que para este tiempo estará el reino de los gentiles en la etapa de los vigas de hierro y de barro cocido. Estará ese imperio babilónico, el cual ha pasado de la etapa del reino de Nabucodonosor en la cabeza de oro, y luego pasó a los pechos y brazos de plata del imperio de Grecia. El imperio de Grecia fue el imperio babilónico actualizado en el imperio de Grecia. Y luego pasó a las piernas, primero pasó al imperio babilónico, después imperio medo-persa, que fue el pecho y los brazos de plata. El imperio medo-persa fue el imperio babilónico actualizado en el imperio medo-persa. Y luego pasó al vientre los muslos de bronce, que fue el imperio de Grecia. Eso fue el imperio babilónico actualizado en el imperio de Grecia. Y luego pasó a las piernas de hierro, que es el imperio romano.
Y el imperio romano es el imperio babilónico actualizado en el imperio romano. Y de ahí se tienen los pies de hierro y de barro cocido. El mismo imperio romano, ya sus pies cubiertos también con barro cocido. Y eso no es otra cosa sino el imperio babilónico actualizado en los pies de hierro y de barro cocido. Lo que pasa es que se fue degradando ese imperio de los gentiles y fue pasando por sus diferentes etapas. Para este tiempo final en el cual nosotros vivimos, podemos ver que el imperio babilónico se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido, luego del imperio estar en las piernas de hierro que fue el imperio romano. Y luego pasó esa etapa de los pies de hierro y de barro cocido hasta llegar a este tiempo final. Y ese imperio babilónico, estando actualizado en los pies de hierro y de barro cocido, en este tiempo final estará estableciendo que nadie podrá comprar ni vender, sino los que tengan su marca o el número de su nombre, y tendrán así control del comercio a nivel mundial y de todas las cosas. Ahora, también ese imperio tendrá la religión babilónica actualizada en la religión que ese imperio tendrá en el tiempo final, y obligará a la gente a pertenecer a esa unión que él realizará de todas las religiones, a tal grado que resistirlo significaría la muerte para la mayor parte de las personas. Y ahora, para este tiempo final, los hijos e hijas de Dios no se contaminarán, no se contaminarán en lo espiritual con el imperio de la bestia del anticristo, porque han propuesto en su corazón no contaminarse, sino permanecer fieles a Cristo y su palabra, y no contaminarse con la idolatría, y no contaminarse con adoración babilónica actualizada en los pies de hierro de barro cocido en el imperio del anticristo. Ahora, de eso hablaremos en alguna otra ocasión con más detalles. Va a venir una apertura grande para los hijos e hijas de Dios y para el pueblo hebreo también. Pero Dios librará a su iglesia y a sus escogidos. Resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. Y escaparemos en medio de esa apertura. Escaparemos. Y después vendrá la gran tribulación. Pero nosotros nos iremos antes, porque seremos transformados. Los que vivimos y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Esto es para todos los que han propuesto en su corazón no contaminarse con Babilonia y
la religión babilónica y todo lo que tiene que ver con ese imperio del anticristo que estará en el día postrero, en este tiempo final, en los pies de hierro y de barro cocido. Y ya para este tiempo final estará más definido todo en cuanto a esa apertura que vendrá. Pero también de parte de Dios, todo estará definido para nuestra transformación y el rapto. Porque los escogidos de Dios en este tiempo final reciben la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Mantengamos en nuestro corazón no contaminarnos con Babilonia y su adoración babilónica. Recuerden que la Escritura dice que los que ofrecieron sacrificios a Baal y a los demás dioses paganos estaban ofreciendo sacrificio ¿a quién? A los demonios y no a Dios. Y cuando el pueblo hebreo, parte del pueblo hebreo, hizo sacrificios a Baal o a otros dioses paganos, estaba sacrificando a los demonios. Era adoración ¿qué? Satánica. Y ahora vean ustedes, la adoración del reino babilónico era adoración satánica. Y esa adoración satánica ha ido pasando por sus diferentes etapas en ese reino de los gentiles. Y por eso es que los hijos de Dios han propuesto en su corazón no contaminarse. Y no comerán espiritualmente nada de eso contaminado de religión babilónica, religión pagana, donde la adoración no es a Dios, sino a los demonios. Y de estas cosas hay que hablar claramente, porque no toda persona que trata de adorar a Dios logra adorar a Dios. Tiene que hacerlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Y la adoración que las naciones tenían en el tiempo del pueblo hebreo, vean ustedes, eran una adoración incorrecta. El pueblo hebreo tenía la adoración al verdadero Dios. Y por eso Daniel y sus compañeros permanecieron con sus corazones puestos en el programa de Dios, en la palabra de Dios y servicio a Dios. Y no se contaminaron ni con las comidas ni con la religión. Religión y todo lo que tiene que ver con la parte religiosa que se enseña a las personas es un alimento que va al alma. Pero alimento contaminado, alimento religioso idólatra, es veneno para el alma de la persona. Es un alimento contaminado con el cual no se deben contaminar los hijos e hijas de Dios. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en este tiempo final. Y hemos visto que tenemos que tener en nuestro corazón no contaminarnos en ningún momento, como hicieron y propusieron
Daniel y sus compañeros. Recuerden que aquello es tipo y figura de lo que en este tiempo final también estará pasando. Allá fue en la cabeza de oro del reino de los gentiles. Y acá es en los pies de hierro y de barro cocido del reino de los gentiles. Ahora, en el reino de Dios, ¿dónde estamos? En el reino de Dios estamos en la cabeza de oro. Vean, el reino de los gentiles comenzó con la cabeza de oro y se fue deteriorando, devaluando, y en la actualidad el reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido no vale nada. Pero el reino de Dios tiene un valor el cual no tiene precio y el cual será establecido sobre la tierra, y eso es bajo el séptimo milenio, para tener el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque los reinos de este mundo serán quitados y pasarán a ser de nuestro Señor Jesucristo, conforme a Apocalipsis capítulo 11 y verso 15 en adelante. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora tenemos aquí la profecía de que los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor. O sea que el reino de los gentiles, en la etapa de los pies de hierro de barro cocido, va a desaparecer. Eso es lo que la piedra no cortada de manos que vio Daniel en el capítulo 2 de su libro, lo cual también vio a la reina Nabucodonosor, siendo esa piedra no cortada de manos viniendo la segunda venida de Cristo, es lo que dará lugar a que el reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que estará controlado por el anticristo, desaparezca y quede establecido el reino de Dios en la tierra. Quede establecido el reino de Dios donde Cristo reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad, y en donde los que no se han contaminado en la edad en que han vivido y han permanecido sirviendo a Cristo, reinaremos con Él por 1000 años y luego por toda la eternidad. Nuestra posición en su reino es de reyes con Él y de sacerdotes, porque habrá un nuevo orden de gobierno en el planeta Tierra, en el cual Cristo será el rey del planeta Tierra completo, y nosotros reyes con Él, para administrar con Él los asuntos de gobierno de este planeta Tierra. Y
siendo que Cristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, nosotros también somos sacerdotes con Él de ese nuevo orden que será establecido plenamente en esta tierra, el orden de Melquisedec, para los asuntos religiosos del reino de Dios aquí en la tierra durante el reino milenial, ser ministrados por los escogidos de Dios, los cuales no se han contaminado en el tiempo que les tocó vivir y se han mantenido sirviendo a Cristo de todo corazón. Ahora miren la posición que tenemos con Cristo en su reino. ¿Hay algún reino que le tenga una posición tan importante a usted como el reino de Cristo? No lo hay. Ni siquiera hubo ni hay un reino que le ofrezca una posición así por 1000 años a una persona. No lo hubo, porque las personas de la caída del ser humano en adelante no han podido vivir 1000 años. O sea que si en algún lugar o nación le ofrecen la posición de rey o de reina a una persona o de presidente de una nación, será por un corto tiempo, solamente en el reino de Dios. La posición es por 1000 años y luego por toda la eternidad. Así es que manténgase sirviendo a Cristo sin contaminarse y manténganse apartados de todo pecado, de todo mal y aún de las apariencias de mal, porque hay apariencias también de mal, aunque no esté haciendo la persona nada malo. Cuídese cada persona y siempre con lo que ha propuesto en su corazón, no contaminarse, por amor a nuestro Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo y su palabra. En otra ocasión hablaremos con más detalles sobre este tema, ya que es un tema muy importante, quizás para una reunión de ministros también con más detalles, pero cuando se llega el momento de la apertura, ya ahí hay que hablar más abiertamente, con más detalles acerca de este tema. Que todos nos mantengamos bien agarrados de la palabra de Dios y su programa, escuchando la voz de Cristo en ese silbo apacible en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, abriéndonos sus misterios, abriéndonos su palabra y abriéndonos nuestro entendimiento y nuestro corazón para comprenderla y guardarla ahí en nuestro corazón, proponiendo en el corazón no contaminarse. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Y eso es vida para nuestro corazón, para nuestra alma. Para nuestra alma lo que necesitamos es algo que no esté contaminado. Y lo único que hay sin contaminación es que la palabra de Dios, ese alimento espiritual de Cristo. Ese es el alimento sin contaminación para cada hijo e hija de Dios. Que las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios. Y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y seamos todos llevados a la cena de las bodas del Cordero
en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar y así finalizar nuestra parte en esta ocasión. Y así le damos gracias a Cristo por darnos un alimento sin contaminación para nuestra alma, para que pronto podamos ser transformados como Él lo ha prometido y llevados como Elías Nisbita fue llevado en un carro de fuego, seamos todos llevados por Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, vamos a dejar ahí todos si seguimos tocando pasajes, no tenemos dónde detenernos. Solamente entonces vamos a hacer una pausa y en la próxima actividad, que será hoy, en esta noche donde ustedes saben, ahí Dios, el tema es el Dios que revela lo profundo y lo escondido. Esperamos que Dios nos revele cosas profundas de Dios y cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo y que han estado escondidas en estas parábolas bíblicas que están en el Antiguo Testamento y que están también en el Nuevo Testamento, de las cuales también tenemos las parábolas de Jesús. Hay muchas cosas escondidas, habladas en parábolas, porque por medio de las parábolas han sido dadas a conocer cosas escondidas, pero han quedado selladas y cerradas, pero están ahí. Como en el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel. Han sido habladas cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo, pero quedaron selladas y cerradas. Y a Daniel, que quiso entender, cuando dijo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se cumplirán estas maravillas? Le fue dicho a Daniel, cierra el libro, sella estas palabras, porque están cerradas y selladas hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Porque ahí en el tiempo del fin serían abiertas. Que Él nos abra todas esas palabras que han estado cerradas y selladas. Porque Él es el que revela lo profundo y lo oculto y lo escondido. Así es que esta noche vamos a esperar que Él nos revele muchas de las cosas ocultas y escondidas. Ocultas y escondidas, pero que están aquí. Están ocultas y escondidas en parábolas y en símbolos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y con nosotros nuevamente reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar. Da un poquito de tiempo.